Cada tanto en punto de vista me gusta compartir con ustedes alguna historia de conversión. Las historias de conversión, de cómo una persona termina llegando a Dios y termina llegando al Señor Jesucristo y termina llegando a la única y verdadera iglesia, realmente nos edifica. Por lo menos a mí me edifica. Y me encanta escuchar y leer estas historias porque muestran ese amor cuidadoso que tiene Dios por cada uno de nosotros, cómo ha hecho para llevarnos a la fe poco a poco y personalmente, cómo lo ha hecho simplemente a través del don más maravilloso que puede existir, que el de una familia creyente que me nutrió y me dio a comer y beber la verdadera fe en Jesucristo y en la Santa Madre Iglesia, o cómo fue una conversión de alguno de mis padres que me llevaría posteriormente a acompañarlo en ese proceso de conversión, o como al revés, a través del conocimiento de algún grupo, de alguna comunidad, decidí tomar en serio mi fe y eso terminó teniendo un impacto en el resto de mi familia. Y como me pongo a pensar, por ejemplo, en Fernando Casanova, gran amigo que ustedes conocen bien, y cómo él, teniendo un enorme futuro como un pastor evangélico de prestigio, la honestidad intelectual lo llevó a afirmar que todos los conocimientos bíblicos que estaba recibiendo en un gran centro de formación evangélico lo llevaban a la Iglesia Católica, lo terminaron llevando a la Iglesia Católica como una persona amada, simplemente porque estaba alguien perdidamente enamorado o enamorada de esta persona, decidió inicialmente seguirla en la fe y finalmente tomándose la fe en serio, como el gran apologista católico Jimmy Akin, que para mí es uno de los más brillantes y mejores. Pero todos estos distintos caminos, porque son tan distintos el uno del otro, me muestran el valor de mi propio camino, del camino de cada uno de ustedes, porque muestran ese amor exclusivo. Dios no nos ama en grupo, nos ama a cada uno por nosotros, ¿no? Y tengo que confesarle que una de las historias más curiosas que he escuchado es el de un judío converso al catolicismo que ha creado un apostolado de conversión de los hebreos, de los judíos, porque él está absolutamente convencido ser un católico es ser un hebreo que ha cumplido con todas las expectativas, y ser un hebreo auténtico es el que ha descubierto la plenitud de la revelación que Yahvé quería para el pueblo elegido en el catolicismo. Su nombre es Roy Schoeman. Schoeman se escribe Schoeman, Schoeman. Él cuenta su historia en algunos videos que están en YouTube, pero yo recomendaría ir a su sitio personal, que se llama hebrewcatholic.net, ¿no? Está en inglés, lamentablemente, solamente no tiene todavía una versión en español, pero está en Hebrew Catholic, o sea, hebreocatólico.net, ¿no? En inglés. La conversión de Roy Schoeman es curiosa. Era simplemente un judío criado en la tradición judía que no practicaba, que era agnóstico, que no tenía ninguna simpatía por la religión, era un profesor universitario bastante exitoso y tampoco tenía una fobia por la religión. No, simplemente creía que los que tenían fe, cualquiera que fuera, eran afortunados porque podían creer en algo, pero los miraba un poquito como de arriba para abajo, ¿no? Ellos se agarran a estas cosas que son un poco supersticiosas, ¿no? Y cuando a Roy Schoeman le piden que cuente cómo se convirtió, Roy Schoeman, con toda la paciencia, con toda la calma del mundo, porque además es
una persona, digamos, de origen muy intelectual, de vida académica, y en consecuencia no es una persona facialmente muy expresiva. Habla como si estuviera dando una lección, una clase universitaria, pero dice cosas que son absolutamente impresionantes. Y él dice que su conversión fue una conversión cuando un día, caminando por un campo abierto donde le gustaba ir para meditar, tuvo la certeza, tuvo la certeza de que Dios le comenzó a hablar. O sea, miren ustedes, esto es una persona que no cree en Dios. De pronto tiene este diálogo interior, esta presencia cálida, clara, contundente, y él dice, Dios me comenzó a hablar. Entonces, miren cuán inusual y extraño y maravilloso al mismo tiempo puede ser eso, ¿no? Él inmediatamente se dio cuenta que este Dios lo estaba delicadamente encaminando a que no solamente lo reconociera, sino que lo adorara a través de una religión. En este diálogo, sumamente delicado, porque digamos, Dios pudo utilizar pues la vía paulina, ¿no? Tirarlo abajo del caballo intelectual y decirle, soy Jesús a quien tú persigues o a quien tú ignoras y punto. Pero no, esto comenzó a tener cotidianamente esta experiencia de Dios y se comenzó a convertir en un diálogo y en una convicción que lo iba llenando de una paz y de una certeza enormes, ¿no? Roy Showman cuenta que cuando él se dio cuenta por dónde estaba siendo encaminado, es decir, hacia la religión, él dice que le decía a la divinidad con la que se sentía hablando con tremenda confianza y con una gran intimidad, ¿no? Como con un amigo íntimo, de una intimidad imposible con un ser humano, solamente con Dios. Y le dijo, y le dije, y él le dice, le pedí a la divinidad si por favor él podía ser Apolo, o sea, el dios romano, ¿no? La divinidad romana, y que él, si es que él era Apolo, estaba dispuesto en convertirse en un pagano romano, o sea, cualquier cosa, pero que por favor no fuera Jesús, porque él decía, soy judío, y esto supuestamente es como la antítesis de mi identidad cultural, ni siquiera religiosa, ¿no? Y Schumann dice que por respeto a mí, ¿no? Acá estoy repitiendo a Schumann, por respeto a mí, no me reveló nada más que la conciencia de su existencia, de que Dios existía, y de mi destino. Sin embargo, cuenta Schumann, insistí en saber quién era él. Y como él seguía, teniendo la divinidad, como le decía él, seguía teniendo este enorme respeto a mi libertad, yo comencé a hacer mis propias averiguaciones y comencé con algunas prácticas New Age, ¿no? Meditación, y un poco de gemología, etcétera. Por aquí algunas cosas New Age que estaban un poco como de moda en su entorno. Pero él seguía teniendo estos momentos privados para seguir conversando y para seguir inquiriendo, preguntando quién era este Dios, ¿no? Un año exacto después de su primera experiencia, que fue en este campo abierto al costado del mar, Roy Schumann dice lo siguiente, y acá no quiero yo poner mis propias palabras, sino las suyas, ¿no? Y él dice, en un sueño vi a la mujer más hermosa del mundo y lo único que quise fue honrarla por el resto de mi vida. Y le pregunté a esta mujer cuál era su oración favorita. Me dijo que varias. Yo le dije, sí, pero ¿cuál es la que prefieres más? Y me recitó el Ave María en portugués. Entonces, no me pregunten, hermanos, acá, que esto es lo que cuenta Schumann. Él dice que la Virgen le habló en portugués, el Ave María en portugués. Entonces, él sabía que era esa oración, pero fue inmediatamente a buscar a un amigo portugués y aprendió a rezar el Ave María en portugués, que un idioma que él no conocía, ¿no? Después, más adelante, supo que el Ave María estaba en todos los idiomas y que le comenzó a rezar el Ave María a la Virgen y que le dijo,
en un nuevo sueño que tuvo con ella, ¿por qué eres tan bella? Y que, esta, que la Virgen le contestó, yo soy una criatura, soy apenas una criatura. El increíble es Dios y yo soy hija de Dios. No. Entonces él dice, cuando desperté, no quería sino ser un servidor para el resto de mi vida de esta Virgen. Y la única manera de ser servidor de esta maravillosa mujer era ser cristiano. Todas mis resistencias a encontrarme, a seguir a Cristo, cayeron, ¿no? Y dice que primero fue una iglesia protestante, fue al culto y vio que no había presencia de la Virgen María, y cuando terminó el culto protestante, se le acercó al pastor para preguntarle sobre la Virgen María, qué sabía de la Virgen María. Y él dice que desde que comenzó a hablar, el pastor le transmitió una falta de respeto por la Virgen María que contrastaba completamente con su experiencia infinitamente maravillosa que había tenido. Y dijo, este no es mi lugar, este lugar no es para mí. Y terminó en la iglesia católica, convirtiéndose en católico, siendo bautizado católico, justamente por la liturgia de la misa y su tremenda conexión con el Antiguo Testamento, que como saben ustedes, expertos bíblicos como Scott Hahn han demostrado, ¿no? Cuando Scott Hahn escribe, por ejemplo, La Cena del Cordero, explica esa profunda conexión de cómo todas las celebraciones judías en torno al Cordero sacrificial eran una increíble y son una increíble anticipación y una especie de anhelo por lo que finalmente celebramos nosotros los católicos en la Eucaristía. Él dijo, cuando me convertí en católico, sentí que finalmente estaba cumpliendo con mi identidad judía. De ahí le tomó un año más para aceptar los dogmas de la iglesia, los distintos dogmas de la iglesia. Él dice, incluso un año después de haber sido bautizado, o sea, cuando fui bautizado, no, cuando fui bautizado no tenía la convicción de que este era mi lugar, la iglesia católica, pero nadie me hizo un examen, digamos. Y yo creo que debieron habérselo hecho. Creo que esa es la iniciación cristiana para adultos. Debería funcionar, pero no importa. Acá no viene al caso. Acá Dios actúa como quiere, ¿no? Y con esta generosidad increíble de simplemente aparecérsele y hablar a la intimidad del corazón de Roy Schumann, ¿no? Entonces, en una entrevista que él hace en YouTube, le preguntan, ¿y cuál es el dogma que te costó aceptar más? ¿Cuál fue el último dogma que aceptaste? Y él dice, muy fácil, el último dogma que acepté, que me costó aceptar más, es la eternidad del infierno. Porque mi experiencia de Dios, de su amor, de su calidez, de la manera personalizada como nos ama, y el conocimiento de esta manera tan amorosa y tan dulce de la Santísima Virgen María, me parecían incompatibles con la eternidad del infierno. Me parecía que la eternidad del infierno, es decir, que una persona se condenara para siempre, y no eran compatibles con esta misericordia profunda que yo había experimentado. Pero luego entendí, cuenta Roy Schumann, luego entendí que precisamente por el amor infinito de Dios, Dios nos da ese tesoro increíble que gozamos solamente los seres humanos, que es la libertad. Y esa libertad nos da un poder tremendo, porque nos da el poder de rechazar a Dios. O sea, entre los poderes que nosotros recibimos el poder de rechazar a Dios. Y eso es escalofriante y cierto. Entonces, es el hombre el que escoge un destino eterno. Entendí el conjunto de todo este misterio. Desde entonces, como digo, Roy Schumann está dedicado a hacer este apostolado
que se llama la Asociación de Hebreos Católicos, y desde allí trata de presentar su manifiesto de fe, dar su testimonio, pero sobre todo con esa lógica que adquirió en el mundo académico. Fundamentalmente trata de demostrarle a sus hermanos judíos que la mejor manera de ser judío es precisamente convirtiéndose en católico. Que tengas un buen día.